Eh, un saludo, ¿qué tal? Les habla Armando Fermín Pérez. Hoy vamos a tocar un tema denominado controladores lógicos programables, un dispositivo electrónico del cual vamos a tratar un poquito más en esta oportunidad. Bueno, los controladores lógicos programables están ligados, ¿no? Casi 100%, aunque ahora vamos a hablar también de eso, ha salido de ese ámbito. Repito, está ligado profundamente a la automatización industrial, ¿no? Desde los inicios de la automatización, los sistemas de control eh, secuencial principalmente, estaban hechos pues por diversos dispositivos electromecánicos y cuando surgieron los elementos semiconductores, los dispositivos semiconductores, los circuitos integrados, los microprocesadores, microcontroladores, sensores y demás elementos pues, de la tecnología, se usaron para poder mejorar esos procesos en cuanto a cómo es que esos procesos se controlan, ¿no? O se monitorean también, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar ahora. Bien, a lo largo pues de la automatización, ¿no? De la historia, se ha hablado siempre de las revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución, segunda revolución, etcétera, que está ligado ampliamente a la industria. Así también se habla de industria 1.0, 2.0, industria 3.0. Se supone que en la actualidad estamos en industria 4.0, ¿no? Yendo hacia lo que algunos ya denominan industria 5.0. Al inicio, pues, en la industria 1.0, lo que se hizo fue reemplazar el trabajo humano, ¿no? Nosotros, por máquinas, pero en algunas labores solamente, ¿no? Por ejemplo, en lo que se conoce como un sistema de control, eh, hay elementos que captan la información del entorno, los sensores. Nosotros, cuando los sistemas eran manuales, bueno, ahora también existen sistemas manuales, por si acaso, nosotros éramos esos sensores. Esa información iba al controlador. ¿Quién actuaba como controlador? También nosotros mismos. Y como actuador, igualmente nosotros. ¿Eh? Entonces, recogíamos la información, la procesábamos y decidíamos qué hacer. Y nosotros mismos actuábamos. Cuando surgieron las máquinas, pues, siglo XVIII, ¿no? En la llamada industria 1.0, la primera revolución industrial, estas máquinas nos reemplazaron a nosotros, pero principalmente en la parte de fuerza, ¿no? El actuador que éramos nosotros, un actuador manual, resultaba ahora siendo un actuador mecánico, una máquina. Pero esa máquina nosotros la controlábamos, ¿no? Luego, cuando pues a lo largo del, repito, la historia, eh, surgió el uso de la electricidad, pues los sistemas ya se hicieron no mecánicos solamente, sino electromecánicos, ¿no? Y en ese transcurso, con el auge de la electrónica, los sistemas se hicieron, ¿no? Los sistemas de control más electrónicos, basados ya en dispositivos semiconductores. Y mucho después, pues cuando ya en esta época, ¿no? En esta época del siglo ya XXI, imagínense, donde se empezaron pues a utilizar así computadoras en todo, ¿no? La tecnología en todo, pues pasamos a lo que se conoce como un entorno de digitalización, ¿no? Donde ya todo está computarizado, ¿no? Todo está eh, con computadoras, ¿no? Todo integra al final, ¿no? Integra tanto la mecánica, la electricidad, la electrónica, la computación, todo se integra ahí. Ustedes también deben recordar que antes eh, existía la ingeniería mecánica solamente. Luego, cuando surgió la electricidad, ingeniería mecánica eléctrica. Después, la ingeniería electrónica.
Luego con la electrónica, ¿no? Con la computación, ahora se habla de ingeniería mecatrónica, ¿no? ¿Verdad? Bien, así es como llegamos pues de los sistemas mecánicos a los sistemas totalmente digitalizados, ¿no? Donde los sensores, los actuadores, los controladores son de alta tecnología. En en ese proceso, ¿no? Que a lo largo de la historia, ligado a lo que repito es la automatización industrial, pues se han catalogado niveles, ¿no? De automatización, ¿no? Hay una pirámide, se llama la pirámide de la automatización, donde al nivel inferior, como pueden apreciar aquí abajo, tenemos nosotros a los sensores y actuadores, ¿verdad? Tenemos a ese nivel, pues, una gran cantidad de dispositivos, ¿no? Que son los que recogen datos y a su vez entregan datos al proceso, ¿no? Encima están los PLCs, pero no solamente los PLCs, esa es la parte, justamente, el nivel de control, ¿no? Allí, por excelencia, se utilizan PLCs, que es el tema de hoy, pero también hay otros dispositivos, ¿no? Controladores específicos, incluso hasta las PCs industriales, ¿ya? Siguiendo en esa pirámide, nos encontramos con el nivel de supervisión, donde ya hay software, por ejemplo, el conocido SCADA. A nivel de la empresa, pues arriba, gestión, están los ERPs, pero antes había siempre esa diferencia, ¿no? Lo que es planta y lo que es oficina, ¿no? El proceso. Entonces, ambos se ligaron, se unieron por intermedio de ese nivel 4 llamado MES, ¿no? Eh, Como pueden apreciar también en el lado derecho y en el lado izquierdo, aquí y acá, los tiempos de respuesta, miren, ¿no? A nivel de campo, a nivel de proceso mismo, los tiempos son muy cortos, se actúa rápidamente. Se recoge la información, se procesa y se la devuelve si es que devolverla al sistema rápidamente, en microsegundos, milisegundos. Los PLCs están a ese nivel, ¿no? Toman datos, procesan y entregan la información, o sea, actúan en milisegundos. Los ciclos son de milisegundos. En el sistema escala que más arriba está, ya los tiempos son más largos. Y mientras vamos subiendo en esa pirámide, miren, ¿no? Los tiempos se van haciendo mayores. A nivel de gestión puede ser pues horas, días, ¿no? Meses. Bien. Entonces, cuando hablamos de automatización, estamos hablando de máquinas como esta, por ejemplo, procesos, ¿sí? Es una máquina que produce objetos de plástico, como baldes, por ejemplo, objetos de plástico duro. Tiene un molde en el que se llena, pues, el plástico líquido, se enfría en ese molde y toma, pues, la forma del objeto, ¿no? Que tiene el molde, ¿no? ¿No? Hay de diversos tipos, tamaños. Aquí en estas máquinas, por ejemplo, hay sistema de control secuencial, porque aquí se hace secuencia, ¿no? Hay secuencias tanto en la parte de inyección, ¿no es cierto? En la parte de cierre molde, ¿no? Hay varias secuencias que deben ejecutar, ¿no? Se puede hacer también de modo manual. Ustedes saben que generalmente las máquinas tienen tres modos de operación, ¿no? Manual, semiautomático y automático, ¿sí? Y ahora estas máquinas están totalmente pues, automatizadas, ¿no? Pero son máquinas que están a veces aisladas, pero totalmente automatizadas con tecnología de ahora, ¿no? Podría aquí, esto ser un ejemplo de automatización industrial, donde se emplean PLCs. O podría ser un proceso un poco más complejo todavía, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? Donde ya también se involucra robots, ¿no? Un PLC controla a los robots. El PLC es el controlador principal que recoge pues información de los sensores, tiene el algoritmo, ¿no? Que debe revisar y cuando tiene que enviarle, ¿no? Una señal al controlador del robot para que el robot actúe, él es el que lo hace, ¿no? Es el robot que actúa bajo el control del PLC, ¿ya? En estos casos. Bien. Bueno, mencionamos hace un rato que la tecnología, pues, cuando empezaron los semiconductores a utilizarse,
pues dio un auge enorme, ¿no? Y bueno, en el año 1968 se crearon pues justamente los prototipos de PLCs, ¿no? Desde esa época se crearon dispositivos, ¿no? Aparatos, computadoras al final, basados en electrónica, que hacían las veces de un controlador secuencial, ¿no? Que reemplazaba a sistemas electromecánicos. Eh, Hay de diversas marcas, muchas empresas en el entorno industrial poseen sus gamas, su línea de PLCs, como pueden apreciar en la parte de aquí abajo, una enorme, ahí solamente hay unos cuantos nombres, pero hay bastantes, ¿no? Proveedores de PLCs, creadores, ¿no? Fabricantes y proveedores. Y muchos de ellos no solamente se dedican a fabricar PLCs, fabrican todo al final, ¿no? Sensores, actuadores, el sistema mismo, ¿no? Todo lo que se necesita para automatización industrial. Bien, pero hace un rato mencionaba que reemplazaban a sistemas electromecánicos, porque antes de que existieran los PLCs, los procesos existían, ¿no? Pero ¿cómo se hacían? Bueno, con sistemas electromecánicos, de relés, por ejemplo. Ujú. Relés, contactores, sistemas mecánicos, eléctricos o electromecánicos. Ujú. Que por lo general yo todavía he visto esas máquinas, máquinas de moldeo por inyección, donde en la parte delantera ustedes tienen pues el tablero de control para poder operar esa máquina, pero en la parte posterior de esas máquinas, donde están las tarjetas electrónicas, en la parte posterior, hay una maraña de cables que hacen las conexiones entre todas las tarjetas, entre sí, entre la misma tarjeta, con elementos de afuera. Ahí pones un bloque ahí, ¿no? Un bosque de cables enorme, ¿sí? Cuando había que hacer mantenimiento era complicado, ¿no? Cuando había que a veces modificar alguna secuencia también, ¿no? Pero se hacía. ¿No? Se utilizaba una técnica llamada el wire rapid, donde tengo yo un pin y alrededor de ese pin metálico en torno, ¿no? En torno del cable, ¿no? Imagínense cuántos cables, ¿no? Cientos, ¿no? De cables. Cuando surgieron los PLCs, pues reemplazaban a todos ellos. Enormes gabinetes con cables fueron reemplazados por PLCs, ¿no? Las cajas más pequeñas. Costaban mucho menos que toda esa maraña de cables, conectores, ocupaban, bueno, ocupan, ¿no? Menor espacio, son más pequeños. Respecto a confiabilidad, pues los PLCs rara vez fallan, ¿sí? Yo he visto PLCs que tenían ya 20 años, 15 años funcionando. Lo que falla, lo que perturba generalmente es lo externo al PLC, las conexiones de los sensores, de los actuadores, ¿no? Ustedes saben que cuando va circulando corriente eléctrica por un contacto mecánico, ese contacto se dilata, pero después cuando se enfría, ya no regresa a la posición inicial. Entonces así poco a poco se va aflojando, ¿no? Va perdiendo eh, continuidad los contactos. Y al final eso es lo que provoca, por ejemplo, ¿no? Problemas. Ujú. El PLC por sí mismo no tiene mantenimiento pues, mínimo, más aún si ahora pues tiene la norma IP67, por ejemplo, o NEMA 4X, ¿no? Que soportan polvo, ¿no? Soportan gas humedad también, ¿no? Y yo puedo utilizar esos PLCs. Son de fácil instalación, lo pueden colocar en cualquier lugar del tablero, enorme tablero que antes era, ¿no? En cualquier lugar de ese tablero, no hay ningún problema. Es compatible con una gama inmensa de sensores, transductores, actuadores. Se integra con las conocidas redes industriales, lo que no lo hacían los sistemas electromecánicos, ¿no? La detección de fallas es fácil porque como es un programa, ¿no? En la computadora puedo ir revisando línea por línea de código y detectar dónde está el problema. Además que tiene un visualizador pues que me permite en la
la parte exterior, ¿no? Con LEDs, por ejemplo, ver si las entradas y salidas están o no funcionando bien, ¿verdad? Es fácil programación, tienen lenguajes estandarizados y pues consumen bajísima cantidad de energía, ¿no? Poca potencia, poquísima potencia. Entonces, ¿qué cosa es al final, no? Es un dispositivo electrónico, una computadora, que está basada en microprocesadores o en microcontroladores. Yo he visto mainboards de PLCs con dos y hasta tres microcontroladores dentro de ese mainboard, imagino. Y que fue generalmente pues ideado para, repito, reemplazar a esos sistemas de control secuenciales que estaban hechos con relés, ¿no es cierto? Con temporizadores, contadores, hardware, con cable, ¿no? Y un sistema mucho más compacto, más pequeño, computarizado, ¿no? Su arquitectura es esta, como toda computadora, tiene una CPU, tiene memoria, tiene entrada y salida. Hay que también anotar algo, ¿no? Algo importante. Cuando surgieron los PLCs, y su propio nombre lo dice, eh, se le dio énfasis a la parte lógica, ¿no? Máquina de estado, un sistema secuencial. Por eso el nombre de controlador lógico programable. Pero ahora hacen también operaciones aritméticas de todo tipo, ¿no? O sea, ya es una computadora, ¿no? Mucho más, como la de ahora, completa. No solamente incide en la parte lógica como antes, para hacer sistemas secuenciales, sino también hace operaciones aritméticas. Y bien potentes, ¿no? Bien, bien potentes. Hay PLC de gama baja, gama media, gama alta, ¿no? Eh, para todos los tipos de procesos que uno quiera, pues, automatizar. ¿Cómo funciona? Lo que se llama un ciclo de escaneo. Aquí lo podemos apreciar. Primero el proceso, ¿qué hace? Pues toma las señales de entrada de los sensores, ¿no? De los interruptores, pulsadores, switches, ¿no? Todo lo que sea señal de ingreso, ¿no? Capta todo eso, lo coloca en una tabla de entradas y con esa tabla de entradas lo que hace es ejecuta el algoritmo, el programa, la secuencia, lo que se quiera hacer, ¿no? Ahí con el proceso o con la máquina. Luego de ejecutado este programa, eh, hay una tabla de salidas de los actuadores que con esos nuevos valores del algoritmo se van a actualizar y salen al exterior para pues activar, ¿no? Lo que deba hacer y modificar el proceso. Y luego, nuevamente, se leen los datos de los sensores, actuadores, perdón, sensores, pulsadores, ¿no? Todo elemento de entrada. Otra vez se ejecuta el programa con esa tabla de entrada actualizada y nuevamente se actualiza la salida. Estamos así, en un ciclo de escaneo continuo, ¿no? Siempre, como lo podemos apreciar acá, ¿no? Se leen las entradas, el PLC pues tiene un conector, ¿no? Donde van los sensores, ¿no? Pulsadores, interruptores, lee lo que está ingresando, lo almacena en una tabla, esa tabla se utiliza durante la, ¿no? lógica de control, durante el procesamiento de algoritmo, y luego la tabla de salidas se va a actualizar con esos nuevos valores del algoritmo, ¿no? Procesado, para nuevamente ser hacia el mundo externo, hacia el proceso, llevados por el conector correspondiente de salida que va pues a un motor, ¿no? Una válvula, ¿no? Un calefactor, etcétera. ¿Sí? Y lo hace rápidamente, en milisegundos. ¿Sí? Todo es rápido. Un ciclo de escaneo es bien rápido, son milisegundos, es bien rápido. Ahí sí se aplica aquello de tiempo real, ¿no? Es rápido, de inmediato. Hay una serie de mecanismos que hacen que funcione de esa forma, rápidamente. Bueno, y para hacer esta parte del programa, esta parte de aquí, que es al final la que uno quiere, ¿no es cierto? El sistema de control.
Hay una serie de lenguajes de programación que se pueden plasmar de dos formas, ¿no? Como lenguajes gráficos, ujú, o lenguajes basados en texto. Es popular en el entorno industrial escuchar hablar del lenguaje en escalera, ¿no? Del ladder, el famoso ladder. Ese ladder es el primero, el de acá arriba. El que está como diagrama de contactos, el KOP. Ese es ¿no? Eh, el lenguaje basado en, no parecido, ¿no? A lo que hace un electricista, ¿no? El diagrama de contactos o el ladder diagram, le llaman, ¿no? Hay uno basado en instrucciones, como el AWL, este de acá. Es como si uno dijera parecido a un lenguaje ensamblador, algo así, ¿no? Pero básico, bien básico, pero potente también. Y otro basado en bloques de funciones, ¿no? El bloque de funciones es similar a un circuito esquemático con puertas lógicas, ¿no? Con flip-flops, un contador, registro, ¿no? Bloques, un circuito digital, ¿no? Esos son los conocidos, ¿no? El KOP, AW, el FOP, normalizados como lenguajes gráficos o basados en texto. Hay una norma también, la IEC, ¿no? 61131-3, que los estandariza de la misma manera, ¿no? Aquí está el que decía, el KOP, ¿no? ¿No? Lenguaje estructurado, diagrama de funciones, ¿no? O FOP, la lista de instrucciones, ¿no? El AWL, o también esta, ¿no? Una carta de funciones secuenciales, ¿no? Que también son bloques, ¿no? Uno más está habituado a este, el primero, el más conocido. También porque es el más conocido, el que más se empleaba o se emplea, por esto. Ven acá en el lado izquierdo, un esquema eléctrico. Es que inicialmente, mencionamos hace rato, me- ingeniería mecánica, no ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica. Pero lo que estaba a cargo de los procesos industriales eran ingenieros mecánicos o mecánicos eléctricos. Y un electricista, pues, utiliza, ¿no? Este tipo de esquemas. Entonces, este mismo esquema que está aquí, cuando surgieron los PLCs ya electrónicos, el programa que funciona con esos PLCs se tuvo que, pues, asimilar a lo que los electricistas utilizan generalmente. Por eso, si pueden apreciar acá, este esquema es similar al que está acá a la derecha, ¿ve? Es lo mismo. Aquí esta lámpara H1, acá está como Q4.5, ¿no? Esta entrada S2, que puede ser un switch cerrado, está aquí como entrada 0.1, y este C1, que puede ser un switch abierto, o un sensor de repente, ¿no? Está como I 0.0. ¿No? Esto mismo que está aquí es una representación de cómo los electricistas hacen sus diagramas. Igual. Y acá podemos apreciar la equivalencia, ¿no? Con el FWP, con el WL, todos son iguales. Este programita que está acá es igual a este programa. Como pueden apreciar aquí en medio, el FWP o el bloque de funciones, ¿no? Aquí hay una compuerta AND, y esta es la salida de esa compuerta AND. Esta compuerta AND tiene dos entradas, una entrada, acá hay otra entrada, acá está negada esa entrada, y esta es la salida. Entonces, Q4.5 es una AND de la entrada 0.0 y la entrada 0.1 negada, complementada. Una AND. Acá lo podemos apreciar también. Cuando están en serie es una función AND. Si fuera de paralelo, función OR, ¿verdad? Igualmente aquí en AWL, ¿no? Una AND de la entrada 0, ¿con quién? Con la entrada 0.1 negada. Igual la salida de esa función AND. ¿No? Aquí podemos ver un ejemplo un poco más amplio de control de dos bombas, por ejemplo, ¿no? En lenguaje AWL al lado izquierdo, en lista de instrucciones, y al lado derecho, que es el clásico, repito, el lenguaje en escalera. Le dicen escalera porque cada fila se asemeja, ¿no? A un peldaño de una escalera, ¿no?
Por eso le decían lenguaje escalera, porque ese programa tiene varias filas, pues se asemeja a una escalera. De ahí el nombre de ladder. Bueno, las aplicaciones clásicas, pues control de procesos, como hemos visto hace un rato, automatización de máquinas, robótica también. Aquí, por ejemplo, miren, ¿no? Puede ser esta una, ¿no es cierto?, empresa de bebidas y en esa empresa de bebidas hay un PLC, que es este, que está a cargo de todo el proceso, ¿no? Y en la parte final ya, ¿no? Porque acá pues hay todo un proceso para eh, llenar el líquido en la botella, bueno, en el envase en este caso, ¿no es cierto?, adecuado, sellarlo, hacerle control de calidad, etcétera. En la parte final, acá están haciendo el control de calidad, ¿no? Y este actuador neumático, este pistón, está, pues, aunque tiene algún defecto, lo está sacando de la línea. Y lo que, lo que también pasa por la faja transportadora. Y acá hay un PLC. ¿No? Es un ejemplo clásico. Hay todo tipo de procesos donde se emplean PLCs. ¿No? O este otro, una máquina, una clásica máquina de moldeo por inyección, que en la jerga se le conoce como máquina inyectora, ¿no?, de plástico, donde hay pues secuencias en la parte de inyección, molde y el cierre del molde, ¿no? El que hace un seguro, un clamping del molde, ¿no? Sujeta al molde para que no se vaya a abrir cuando el plástico ingresa, ¿no? Que se mantenga ahí bien cerrado, a alta presión. Entonces acá hay varias secuencias. Este motor hidráulico empieza a girar, ¿no? Y al girar va avanzando, ¿no?, inyectando el plástico líquido que está acá adentro, ¿no? Lo van colocando por estas boquillas en el molde, y una vez que hizo eso, se queda ahí hasta que, unos segundos, ¿no? Hasta que se enfríe, el plástico está aquí, luego este molde se abre y el objeto cae, ¿no? Mientras este usillo, ¿no?, este motor hidráulico, otra vez va girando, pero en sentido contrario, va retrocediendo. Y al retroceder va cargándose de material, de plástico líquido. Para el siguiente ciclo, otra vez girar con el sentido contrario y avanzar, ¿no?, e inyectar el plástico líquido sobre el molde. Hay secuencias, hay varias secuencias. Un molde abierto, molde cerrado. Cuando el molde se cierra a alta velocidad, baja presión, va cerrándose y va bajando la velocidad, pero aumentando la presión. De modo que cuando se cierra, mantenga cerrado a alta presión, ¿no es cierto? Y no se puede abrir, repito, ¿no? Y además también entra esta parte de acá, el clamping, para darle mayor seguridad. Una tranca, ¿no? Tranca el molde ahí para que no se mueva, no se abra. Aquí también en la parte de inyección hay, pues, secuencias, ¿no? Primero empieza a inyectar, hay primera inyección, segunda inyección, etcétera. Inyecta a alta velocidad y baja presión, ¿no? Y va llegando, cuando va llegando al borde donde debe, por el agujerito, meter el plástico líquido, ahí la velocidad disminuye, pero la presión aumenta para que pueda empujar el plástico hacia el molde, ¿no? Porque si no, también no, el molde no se completa, no se llena del plástico, ¿eh? Pero hay varias secuencias ahí que se dan al mismo tiempo, imagínate. Todo eso controlado por PLCs. Yo te había visto, he visto de una oportunidad una máquina de estas en un tablero electromecánico todavía, imagínate. No, dos veces. Sí. Esta es otra, donde hace un momento mencionábamos, controla un robot, ¿eh? Acá está el PLC, mira. Está en el lado izquierdo y está el PLC. Va tomando datos de los sensores, ¿no? Etcétera, y va dando la señal adecuada al controlador robot. Aquí están pues los drivers, ¿no es cierto?, todos los elementos que dan energía a los motores de este robot para que puedan moverse de manera adecuada, ¿no? En esta fase tampoco. Los PLC son un proceso industrial donde hay robots, le dan la señal, ¿no?, de actuación, ¿no?, de mando a los robots. Bueno, sus ventajas: robustez,
es bien robusto, no se valora así nomás, ¿no? Es bien robusto. Su fuente de poder es una fuente industrial. El PLC ha sido creado especialmente para la industria. Entonces, la fuente de poder está bien hecha, no falla así nomás, tiene amplio rango de voltaje de entrada, ruidos también, ¿no es cierto? Soporta bastante ruido eléctrico, EMI, interferencia, rasguño, etcétera. ¿Sí? Si hablamos de software, por ejemplo, tiene software en tiempo real, ¿no? Lo que hace que funcione justamente en estos procesos impecablemente. No es como un software como el que utilizamos nosotros en estas computadoras, donde se corta a cada rato el proceso que voy realizando y para hacer otras tareas. En este caso, como vimos al principio, ¿no? Lee los datos, procesa el algoritmo y actualiza la tabla de salida. Esas tres tareas las hace juntas, ¿no? Es una sola vez en un ciclo. En cambio, en la PC, mientras voy leyendo los datos de los sensores, de repente sucede algo con un dispositivo y me pide servicio de interrupción. Debo salir de acá, darle servicio a ese otro dispositivo, y después de eso, para seguir leyendo los datos de los sensores. Luego estoy en la fase de procesamiento del algoritmo, igual, alguna interrupción, algo surge en este lapso, debo ir a darle servicio a ese dispositivo y después regresar, ¿no? Eso no es tiempo real, ¿no? Acá sí el tiempo real funciona. Leo, proceso, actualizo. Leo, proceso, actualizo. Todo junto en un solo ciclo, ¿no? Con fiabilidad o experiencia, bien raro que los PLCs fallen, bien raro. Falla lo externo, lo exterior, lo externo. Incluso está bien hecho, bien protegido en las partes de entrada, por ejemplo, utiliza dispositivos optoelectrónicos para aislar la entrada del computador. El computador está aquí, en la entrada tiene dispositivos optoelectrónicos y la salida también. De modo que si algo sucede fuera, un cortocircuito o algo, ¿no? Eso no afecta a la computadora, a la CPU, no la afecta. Está aislado galvánicamente, ¿no? En este caso, con optoelectrónica. Ni siquiera la fuente de poder, porque la fuente de poder funciona para la parte CPU y de forma separada para la parte de entrada y la parte de salida. Son bloques independientes, imagínense. Es bien, bien confiable. Flexible, pues el programa lo pueden modificar cuantas veces quieran, no hay ningún problema. Tiene memoria interna, ¿no? Los PLCs de gama baja tienen memoria, imagínense, 2K, 1K, 4K, K, ni siquiera megas ni gigas, sino K para un proceso. Así funciona. Los más grandes tienen pues 50K, 100K, pero por lo general con 2 4K es suficiente, ¿no? Incluso se hacen redes de PLCs para que en pequeñas partes del proceso ellos vayan encargándose, ¿no? De eso. Y todo se pone después en red, ¿no? No tiene eh, pues una interfaz como la que la tiene la PC. En todo caso tiene un panel donde yo puedo visualizar qué está pasando, ¿sí? Un panel de visualización. Y justamente por eso, y porque tampoco no tiene un disco duro, por ejemplo, ¿no? No tiene teclado, etcétera. Hace algún tiempo surgió una especie de controversia, pero después quedó ahí, ¿no? Unos cuantos años estuvieron en esa controversia, en esa discusión. Decían, el PLC versus la PC industrial. Cuando la PC surgió, dijeron, vamos a reemplazar a los PLCs por PCs. ¿Por qué? Bueno, la PC tiene un monitor de apoyo a todo, ¿no? Tiene teclado, tiene disco duro, ¿no es cierto? Tiene capacidad de comunicación, tiene todo. En cambio, la PC, pero el PLC no tiene nada de eso. Pero es una caja que parece una caja de zapatos, donde ingresan datos de actuadores, ¿no? Perdón, datos de sensores, traductores, y tiene salidas para los actuadores. Y no hay nada, no hay teclado, no hay ni siquiera un display que me permita ver qué está pasando, ni nada. Sí, pues, pero es que cada uno tiene su función, ¿no es cierto?, independiente. En una PC yo puedo manejar grandes cantidades de datos, ¿no? Puedo tener
un sistema SCADA, por ejemplo, un software SCADA, para ver el proceso allí, ¿no? Pero eso no funciona del PLC, pues. Ah, y además, la PC, si va a trabajar en entorno industrial cerca al proceso mismo, tiene que ser como la que estamos observando aquí en la figura de la izquierda, una PC industrial. Y no son baratas, no son baratas, nada baratas, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, eh, cuando tuve la oportunidad una vez de reparar una PC industrial, la fuente de poder nomás costaba como $400 en ese época, mientras una fuente de PC, ¿no? Una PC industrial, $400, mientras una fuente de una PC que la que utilizamos en casa costaba $15, imagínense. Bueno, cada uno tiene su entorno. Al final quedó esa discusión en que la PC va a ser utilizada en donde mejor funciona y el PLC donde mejor lo hace. Entonces, a nivel del proceso mismo, el PLC, ¿no? Más arriba, en esa recuerda la pirámide, ¿no? Entonces, a nivel bajo, incluso al nivel 2 de controlador allí, el PLC. Más arriba ya donde está eh, mayor, ¿no es cierto?, capacidad de manejar datos, ¿no? Como se te pescaba, por ejemplo, ahí la PC. Hacia arriba ya la PC. Pero hacia abajo, cercano al proceso, el PLC. Una mixtura, ¿no? Se quedó en eso al final, hasta ahora. Claro, ahora con el avance de la tecnología, más se ven PCs, ¿no? Cada vez más PCs industriales en la fábrica, pero no reemplazan el PLC. Cada uno tiene su labor. El PLC es altamente confiable, altamente. Les pongo un caso, bueno, varios, ¿sí? Aquí, las pantallas, los displays de estas PCs es touch, ¿no? Membrana. Y pues no es como en unas casas que tenemos un cuidado para nuestras computadoras, ¿no? Usar nuestras computadoras. En un entorno industrial, el operario presiona con fuerza el botón y malogra, rompe la pantalla, ¿no? Y ha tocado que por romper nada más la pantalla, a presionar un botoncito, ¿no? De esa touch, han tenido que cambiar todo el panel. Decía, pero si solamente es una tecla, sí pues, pero por esa tecla no, cambia todo. Carísimo. He visto esa máquina de boteo por inyección. Carísimo. Bien, bien caro. Entonces una PC puede tener esto y un PLC justamente proporciona los datos para el sistema SCADA. Para que el sistema SCADA en mi computadora, en nivel más alto, yo pueda ver esto, ¿no? El PLC tiene los sensores conectados a ella. Los actuadores también. Entonces, el PLC recoge los datos, ¿no? Los procesa ahí mismo y también los envía nuevamente al proceso, pero igual por las redes los envía hacia el sistema SCADA. Algo así como en esta siguiente diapositiva, donde se integra todo. Incluso se habla de integrar las cosas industrial, ¿no? Sistemas de escalas, PLC, se integra todo, 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 ¿no? Yo puedo leer una serie de datos del sistema, ¿no? De automatización, ¿no? Con sensores que son altamente ahora, pues, ¿no? Electrónicos, inalámbricos incluso, por eso ahí entra Internet de la cosa industrial, para la parte de monitoreo, recoger datos, etcétera. Aún Internet de las cosas industriales no se utiliza para control el PLC, ¿no es cierto? Monitoreo de escala, el IoT también, ¿no? Porque el IoT todavía no es tiempo real, pues, ¿no? Entonces, le coge datos y con eso me permite hacer un monitoreo, por ejemplo, de las máquinas, de los motores, ¿no? Cómo están funcionando, etcétera, ¿no? Pero para control todavía no. El control sigue estando a cargo de los PLCs, ¿no? Aquí entra todo, una mixtura, ¿no? Una mixtura de todo. Al final, toda la tecnología se emplea en todo, ¿verdad? Y en un proceso industrial, como pueden apreciar aquí, está todo. Aquí abajo en la capa Edge, por ejemplo, como las computadoras que están aquí, que habla de sensor inteligente, por ejemplo, ¿no? Cada vez son más potentes. Entonces, allí, antes de enviar la data hacia fuera, hacia la nube, hacia los sistemas de escala, por ejemplo, eh, se puede no solamente hacer tareas de control, sino también algún procesamiento ahí mismo. Por eso le llaman computación en el borde, ¿no? En edge computing, ¿no? Ahí, antes de enviar la data, ahí mismo se puede hacer procesamiento.
para tampoco no cargar todo en la nube, ¿no? Solamente lo importante. ¿No? Eh, bueno, y la capa de aplicación puede para utilizar lo que ustedes gusten, pues, ¿no? ¿No? Inteligencia artificial, analítica. Justo acá se habla de mantenimiento predictivo. En mantenimiento predictivo se utiliza Internet de las cosas industriales. Es típica aplicación de IoT para eso. Bueno, y todo eso, como repito, integrando siempre lo que va surgiendo en el camino, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla de gemelos digitales, digital twins, ¿no? Que es una tendencia, ¿no? Junta con Internet de las cosas industriales, ¿no es cierto? Con eh, las comunicaciones 5G, etcétera. Ahora se habla de un híbrido entre cloud y nube, ¿no? De la nube cloud y lo que es Edge, que vimos acá, ¿no? Edge, acá mismo hacer procesamiento o aquí en la nube, ¿no? Integrando todo lo que es acá abajo, en la parte de abajo, el proceso de campo, ¿no es cierto? Propiamente dicho, el proceso industrial, automatización industrial ahí abajo con los procesos de las máquinas propiamente, y arriba, ¿no? Utilizando la tecnología en ayuda de ese proceso, ¿no? Lo que se llama OT, las operaciones propiamente de la máquina, proceso, que de ahí se recoge información y arriba, con la tecnología de información, pues se monitorea, se supervisa, se controla también, ¿no? Aunque más propiamente, repito, el control se hace acá abajo, aquí. Por eso hay están los PLCs, controlador lógico programable, ¿verdad? Y los dispositivos de campo, sensores, actuadores, ¿no? Y todo en un entorno donde, pues, la tecnología siempre se va incrementando, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, mejorar, pues, ¿no? Mejorar cada vez los procesos con tecnología, ¿bien? Bueno, eso sería todo, ¿sí? Muy amable por su atención. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.